Déjame explicarte cómo antes de condenarme. Llegué. Pensé que iba a almorzar en mi 62 cumpleaños. Incluso me peiné el cabello y me puse la mejor camisa. Sin embargo, me dieron una maleta y me dejaron en lugar de pastel y risas. Y fue solo el comienzo. Espere hasta que tome su apellido si cree que solo los extraños pueden traicionarlo. Estén atentos y avíseme de dónde está viendo en la sección de comentarios en la conclusión. Se dice que el amor de una madre es eterno, paciente, indulgente e incondicional. Creo que sí. Eso es lo que experimenté. Apoyé a Brandon, mi único hijo, a través de cada juego escolar, noche de insomnio y rodilla de piel. Sentí un aleteo en mi pecho mientras me despertaba en mi cumpleaños. Ese reconfortante brillo de expectativa. 62. Esperanzado pero solo en mi pequeña casa de Dayton, Ohio. Brandon no había hecho muchas llamadas recientemente. Dijo que a pesar de su apretada agenda de trabajo y su matrimonio rocoso, sin duda aparecería hoy. Preparé su plato favorito, panqueques e incluso organicé 2 platos. Todavía estaba solo a la hora del almuerzo. No quería espiral, a pesar de que mi corazón se hundió un poco. Revisé los mensajes de texto anteriores y revisé mi teléfono una docena de veces en un intento de conectarse. El timbre sonó a las 2 de la tarde. Brandon estaba parado allí cuando lo abrí, usando esa sonrisa juvenil que tenía cuando quería algo. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo, agarrando una pequeña flor de la tienda de comestibles. A pesar del dolor en mi pecho, sonreí y le di un fuerte abrazo. Entonces dije, ¿viniste? Por supuesto, respondió, dándome una empresa firme. Cuando ordenó, vístete. Agregando, hice reservas de almuerzo. No lo cuestioné en absoluto. Recogí mi abrigo, un pequeño bolsillo y los zapatos que se veían bien pero que constantemente me lastimaron los dedos de los pies. No condujimos hacia la ciudad ni ningún restaurante, pero estaba emocionada como una chica que iba al baile de graduación. Llegamos a un lugar con una larga carretera bordeada por arces, cuyas hojas habían cambiado a carmesí, oro y cenizas. Mi intestino se retorció mientras miraba al cartel. La instalación de personas mayores Willow Pines. Brandon, ¿qué es esto?, pregunté. Se aclaró la garganta. Diciendo, mamá, necesitamos hablar. Sus palabras, esto ya no está seguro, continuó. Vives solo y con tus fallas de memoria, continuó. ¿Qué memoria lapsa? Perdí los estribos. Él continuó hablando. Sus palabras, encontré un gran lugar. Se aseguró, es seguro, cómodo. Él aclaró, diciendo, tendrás gente de tu edad, actividades. Me reí. Esa risa agria que te hace no querer reírte en absoluto. Comenté, ¿estás bromeando? ¿Me trajiste aquí en mi cumpleaños?, pregunté. Salió del vehículo. Insistió, vamos a entrar. No me movería. Abrió el baúl en ese punto. Ya había empacado mi maleta. Me congelé cuando lo miré. Le dije, ¿pasaste por mis cosas? Dejó escapar un suspiro. No hagas esto más difícil de lo que debe ser, dijo. El tiempo parece haberse congelado dentro. El aroma de las verduras exageradas y las sonrisas antisépticas, y las sonrisas sonrientes en la recepción. Me dio documentos legales, mi nombre, su firma y una transferencia de poder notarial. Terminado. En ese momento, no lloré. Todavía no. Lo seguí a una habitación con una pequeña ventana frente a una pared de ladrillo, paredes beige y una cama ajustable. Mi regalo de cumpleaños. Me senté en el borde de la cama con el abrigo todavía encendido, sintiendo el frío filtrado a través de mis huesos. Sin pastel, sin velas, solo silencio. Pasaron las horas. Finalmente abrí el ramo. Se había marchitado del viaje en coche. Las flores parecían que sentía. Esa noche me quedé despierto, escuchando el tranquilo susurro de las enfermeras, el sonido lejano de un televisor en algún lugar del pasillo. El colchón era demasiado firme. Las sábanas olían a lejía. Replicé cada conversación con Brandon durante el año pasado, tratando de ver los letreros que me habían perdido. Pensé en todas las veces que dije que sí cuando debería haber dicho que no. Las veces que cubrí para él, le presté dinero, excusó a los demás. Los momentos en que me tragué la decepción porque lo amaba.
Pero esa noche, dejé de defenderlo. Algo se agrietó dentro de mí, algo esencial. A la mañana siguiente, le pedí a una enfermera mi teléfono celular. Ella dijo que mi hijo se había encargado de eso, deshabilitado la línea, dijo que era demasiado confuso para mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba aquí para ser atendido. Estaba aquí para ser borrado. Y si no encontrara una salida, tendrían éxito. Pero no soy tan frágil como piensan. Ni siquiera cerca. Dejé de comer durante 2 días. No porque estuviera tratando de hacer una declaración, sino porque simplemente no podía soportar la comida o la verdad. Hay algo en ser tratado como si ya no fueras útil que rompe una parte de ti que nunca cura por completo. Había criado a un niño, construí una casa, amaba ferozmente, y ahora era solo un número de habitación y una tabla de pacientes. Las enfermeras fueron amables, sobre todo, pero la amabilidad puede parecer una forma de lástima cuando estás atrapado. Me llamaron cariño y cariño como si yo tenía 10 o 100 años. Nadie preguntó qué hice antes. Nadie preguntó qué me encantaba. Para ellos, yo solo era una anciana con zapatillas y olvidando cosas. Incluso si no hubiera olvidado una maldita cosa. Mi compañero de cuarto, Doris, durmió todo el día y ronquió toda la noche. No habló mucho, pero cuando lo hizo, se trataba de personas que no la habían visitado en años. Escuché porque sabía el dolor de ausencia demasiado bien. Traté de mantener mi mente fuerte. Vi las noticias en la sala común e hice los crucigramas que dejaron en el pasillo. Volví a leer una novela que ya había leído 2 veces antes. Pero algo dentro de mí se estaba hundiendo más profundo, más oscuro. Luego, en el 4.º día, conocí a Ruby. Se suponía que no iba a trabajar ese día. Una enfermera llamó enfermo, y Ruby, joven, con trenzas clavadas debajo de su gorra de matorral y amabilidad en sus ojos, se llenó. Ella estaba revisando Miss Vital cuando dijo, «No perteneces aquí». La miré, sorprendido. Ella sonrió. «No me malinterpreten», dijo. «Mucha gente necesita ayuda, y está bien, pero tú no pareces perdido», agregó. Parpadeé el aguijón repentino en mis ojos. «Tenemos que hablar». Ella preguntó por Brandon. Le dije lo que podía sin desmoronarse. Ella escuchó. No solo asintió, realmente escuchó. Más tarde ese día, regresó con algo en la mano. Esto pertenecía al señor Henley, un residente que falleció la semana pasada, susurró. Lo encontramos escondido dentro de una Biblia, dijo. Nadie lo reclamó, continuó. Era un boleto de lotería, plegado, un poco amarillento, y fechado 2 semanas antes. Me reí, seco y quebradiza. ¿Y quieres que pruebe mi suerte? Yo pregunté. Ella guiñó un ojo. Oye, el mundo te debe algo, dijo. No planeé hacerlo. No al principio. Se sentía tonto, pero el aburrimiento y la desesperación son extraños compañeros de cama. Esa noche, esperé hasta que el pasillo estuviera tranquilo. Utilicé uno de los antiguos escritorios de la instalación en el salón y escribí los números. Mi mano se congeló. Mis ojos escanearon la página una y otra vez. 15 millones de pesos. Cubrí mi boca con ambas manos. Miré a mi alrededor. Nadie estaba allí. El silencio que siguió fue ensordecedor. No fue alegría, me sentí. De nada. Fue miedo. Puré, miedo eléctrico. Si Brandon se enteró, si alguien se enteró. Imprimí la confirmación, la plegué pequeña y la metí dentro de mi sujetador. Al día siguiente, llamé a Ruby a un lado. Necesito hablar con alguien en privado, alguien legal, le dije. Ella no preguntó por qué. Ella solo asintió. Ruby conocía a alguien, un abogado voluntario que vino 2 veces al mes para ayudar a las personas mayores con voluntades y demás. Esperé con mi corazón latiendo hasta que llegó ese viernes. Su nombre era Aaron Young Sarpy, lo más importante, discreto. Nos sentamos en la pequeña sala de descanso. Le deslicé la confirmación de la lotería y susurré, ¿puedes ayudarme a desaparecer? Sus cejas se levantaron, pero no se estremeció. Tendremos que moverse rápido, dijo. Las siguientes horas fueron borrosas. Papeleo, notarizaciones, transferencias financieras, un teléfono nuevo, una dirección postal temporal.
Se puso en contacto con un asesor financiero independiente que estableció una confianza ciega. Mi nombre no era visible en ninguna parte. Brandon nunca vería un centavo. Firmé un nuevo testamento, dejando todo a la caridad, simplemente no se ha revelado. Brandon ya había firmado mi vida una vez. No lo dejaría volver a hacerlo. Ruby me abrazó la noche en que me fui. No nos olvides cuando estás libre, susurró. No lloré. No pude. Me resbalé justo antes del amanecer, usando ropa que no era mía, llevando un lona con solo lo esencial. Pensaron que estaba senil, roto, solo. Pero estaba a punto de convertirme en un fantasma con 15 millones de pesos de dólares. Deja que me busquen. Nunca me verían venir. El viaje en autobús fuera de Ohio era largo, tranquilo y frío. Me senté cerca de la espalda, la capucha, las gafas de sol, agarrando ese dufel como me sostenía el alma. En muchos sentidos, lo hizo. No sabía exactamente a dónde iba. Todo lo que sabía era que tenía que llegar lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera encontrarme. No Brandon, no su esposa, no los abogados que probablemente ya había llamado. Aaron me había ayudado a comprar una casa modesta bajo un nuevo nombre de confianza en la zona rural de Tennessee. Algo fuera de la red, pero habitable. Sin cámaras, sin vecinos demasiado cerca, solo suficiente distancia entre mí y la vida que dejaba atrás. Cuando cruzamos la frontera de Kentucky, exhalé por primera vez en horas. La libertad tenía un sabor, y no era dulce. Era metálico, como la sangre y el miedo. La casa no era nada elegante. Una estructura de ladrillo de un solo piso con pintura astillada y un buzón torcido, pero tenía un calentador de trabajo, agua limpia y, lo más importante, el silencio. No es del tipo que obtienes en un hogar de ancianos, rodeado de personas que se han rendido. Este fue el tipo de silencio que te permitió respirar. Los siguientes días, viví como una sombra. Cociné comidas simples, caminé hacia el buzón, me senté en el porche envuelto en una vieja colcha, mirando el viento llevar hojas muertas a través del patio. Revisé las noticias obsesivamente, la mitad de esperar que mi nombre apareciera en letras negritas. La mujer desaparecida gana 15 millones de pesos de dólares. Son reclama la inestabilidad mental. Pero no había nada. Aún no. Mantuve el boleto de lotería en una caja de fuego debajo del tablero en el armario del pasillo. A lo largo el Nuevo Testamento, un teléfono de quemador y una nota dirigida a quien lo encuentre, por si acaso. Una mañana, aproximadamente una semana después de que salí de Willow Pines, el tranquilo se hizo añicos. Un golpe en la puerta. Me congelé. No le había dicho un alma dónde estaba. Ni siquiera tenía una tarjeta de crédito vinculada a mi nombre. Mi corazón latía como un tambor de guerra en mi pecho. Me puse de puntillas a la ventana y me miré. Solo un repartidor. Comestibles. Parte del acuerdo que Aaron había establecido. Aún así, no pude sacudir la sensación. Esa tarde, la curiosidad me superó. Creé un perfil falso de Facebook y busqué a Brandon. Allí estaba, sonriendo en su foto de perfil como el mundo no se había desmoronado. En su última publicación, escribió: si alguien ha visto a mi madre, Margaret Taylor, por favor contácteme o a la policía de Dayton. Ella ha estado desaparecida durante varios días, continuó. Estamos preocupados por su seguridad, agregó. Debajo de él, cientos de comentarios llegaron. Oraciones, condolencias, personas alabando a Brandon por ser un hijo tan bueno. Me reí tanto que lloré. Oh, no tenía ni idea. Ninguno. Pero lo que realmente me rompió no fue la publicación. Era la foto que usó. No fue reciente. Fue de hace 5 años. Uno de los últimos cumpleaños que celebramos juntos. Tenía un sombrero de fiesta brillante, y él me rodeaba. Parecíamos felices. Qué fácil es realizar el amor en las imágenes. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la sala de estar mirando la chimenea. Mis pensamientos fueron en círculos, y cuanto más tiempo me senté con ellos, más oscuros se volvieron. Recordaba cada vez que le daba dinero a Brandon, cada préstamo, cada mentira. Recordé cómo me pidió, sutilmente pero suficiente. Él decía cosas como: ya me dijiste eso, cuando no lo había hecho. Oh, te estás olvidando cada vez más en estos días. Pensé que estaba envejeciendo mal.
Pensé que era mi culpa. No lo fue. Quería que dudara de mí mismo. Entonces, cuando tomó el control de mi vida, no me resistiría. Bueno, había terminado de ser controlado. A la mañana siguiente, llamé a Aarón desde un número de quemador. Necesito que actualices mi voluntad nuevamente, le dije. No preguntó por qué. ¿Qué cambia?, preguntó. Quiero dejarlo muy claro, le dije. Brandon Taylor no recibe absolutamente nada, dije. No es $1, ni un recuerdo, agregué. Hecho, dijo. Estás a salvo ahora, Margaret, aseguró. Pero no lo estaba. Todavía no, porque en el fondo sabía que vendría algo, y necesitaba estar listo para ello. Comenzó con una carta, sobre simple, sin dirección de devolución, escondido entre facturas de servicios públicos y correo basura. No lo habría notado si no fuera por el papel, más pesado de lo habitual, caro. Mi estómago giró en el momento en que lo toqué. En el interior había una sola hoja, una fotocopia, mi firma o lo que parecía. Debajo, otros dos, uno de mi difunto esposo, Richard, y otro de Brandon. Era un documento de préstamo fechado hace 12 años, un préstamo personal de $50,000 obtenido tanto en Richard como en mis nombres. El logotipo del banco era real. También lo fue el sello del notario, pero nunca había firmado ese papel. Nunca. Me senté en el sofá desgastado, la letra temblando en mis manos. El documento tenía mi escritura a mano en el bucle en la G de Margaret, pero algo estaba fuera, demasiado limpio, demasiado practicado. Mi esposo nunca habría ocultado un préstamo como ese. Y Brandon nunca dijo una palabra. Saqué el cuadro Fireproof, recuperé la carpeta de archivos más antigua que Aarón me había ayudado a compilar, una colección de documentos financieros pasados que rescató antes de irme. En el interior, encontré 3 formas más, todas con mi firma forjada. Una realización fría se deslizó a través de mí. Brandon había estado robando de mí y Richard durante años. Explicó la extraña tensión en nuestros últimos años juntos. La forma en que Richard evitó ciertos temas financieros. Como de repente tuvimos menos. Como Brandon siempre parecía necesitar dinero para una emergencia, pero conducía un automóvil más nuevo cada año. Los argumentos tranquilos por la noche pensé que eran sobre el trabajo. Los planes de vacaciones cancelados. Las malas inversiones. Había culpado al envejecimiento, el mercado, un giro general de la suerte. Pero fue Brandon. Todo el tiempo. No lloré. No esta vez. En cambio, abrí mi computadora portátil y comencé a cavar más profundo. Durante los siguientes 3 días, lo junté todo. Brandon había falsificado varios documentos de préstamos utilizando el número de seguro social de Richard y el mío. Las cantidades variaban. Algunos habían sido pagados, otros habían sido rodados en silencio en el cobro de la deuda. Richard debe haber cubierto la mayor parte antes de morir, con el vergüenza con él. Pero una cuenta, todavía activa, mostró un saldo de globo de más de $120,000, y había incumplido bajo mi nombre solo 3 meses antes de que me dejaran caer en Willow Pines. Me senté en la oscuridad de esa pequeña sala de estar de Tennessee. Pantalla que brillaba frente a mí, con las manos apretadas tan apretadas me dolían los nudillos. Esto no fue solo una traición. Esto fue robo, fraude, criminal. Me acerqué a Aarón nuevamente. Tengo nueva información, le dije. Documentos forjados, préstamos, le dije. Brandon lo hizo, agregué. Te creo, dijo con calma. ¿Quieres presionar los cargos?, preguntó. Todavía no, respondí. Yo no, estoy listo. No porque tuviera saludos. No, esos se habían ido. No estaba listo porque quería que sintiera el miedo primero, el silencio, el no saber. Quería que se preguntara si lo sabía. Porque la verdad era que ya no me estaba escondiendo. Estaba cazando. Comencé a recopilar todos los documentos que pude. Cada cuenta vinculada a mi nombre, cada correo electrónico antiguo, cada aviso financiero que Brandon una vez envió en mi nombre. Incluso contacté al antiguo banco que usamos y solicité registros bajo un pretexto legal que Aarón me ayudó a redactar. Pieza por pieza, el rompecabezas formado y lo que reveló hizo que mi sangre se enfriara. Brandon había sacado un préstamo de alto interés contra la pequeña empresa que una vez cofundé con Richard en los años 80,
una empresa de catering que ejecutamos desde nuestro garaje en esos primeros años. Utilizó esa LLC, todavía técnicamente activa, para asegurar una línea de crédito de 200,000 pesos. Lo firmó usando el nombre de Richard 2 años después de que Richard hubiera muerto. Eso no fue solo un fracaso moral. Ese fue fraude federal. Guardé todo en una carpeta encriptada, lo respaldé e imprimí una copia para almacenar en la caja debajo de las tablas del piso. No estaba seguro de cuánto tiempo tuve porque si Brandon estuviera tan desesperado como sospechaba, y si tenía la menor idea de que había desaparecido con millones, pronto vendría por mí. ¿Alguna vez has mirado a alguien que amaste toda tu vida y te has dado cuenta de que nunca los conociste realmente? Así se sintió. Desplácese por páginas de documentos que ataron a mi hijo a un rastro de engaño tanto tiempo y enredados me hizo girar el estómago. El hombre que una vez me sacudí para dormir en mis brazos se había convertido en un extraño. Y no cualquier extraño, peligroso. Por ahora, había confirmado todo. Brandon había forjado mi firma, mentido a Banks, manipuló a mi difunto esposo para que lo cubriera y, lo que es peor de todo, lo había hecho todo detrás de la máscara de un hijo devoto. Pero la verdad más oscura llegó a través de una simple búsqueda enterrada en una base de datos pública. Con un poco de ayuda del acceso de Aaron, lo encontré. Brandon Taylor, actualmente bajo investigación federal para presentaciones de impuestos fraudulentos, malversación de fondos y mal uso de identidad. Uso indebido de identidad. Ese golpeó más duro. Hice clic en el archivo de la caja, temblando. Los detalles fueron en su mayoría redactados, pero las acusaciones fueron claras. Brandon había estado creando identidades falsas, inflando los ingresos, falsificando las deducciones y presentando devoluciones al dinero sifón a través de reembolsos. Algunas de esas identidades fallecieron, algunas eran ancianas, algunas eran personas reales, incluido yo. El IRS había marcado varias declaraciones presentadas a mi nombre en los últimos 3 años. No tenía ni idea. Miré la pantalla, mi mente en espiral. ¿Había planeado tomar mi dinero desde el principio? ¿Era esta la razón por la que fue tan rápido para llevarme a una instalación y cerrar mi teléfono? No era preocupación. Fue contención. Quería mantenerme en silencio, desorientado y fuera del camino. Empujé hacia atrás del escritorio, paseando la estrecha sala de estar, una mano en mi pecho para calmar los temblores. Mi propio hijo había armado mi identidad, usó mi nombre como herramienta para sus esquemas, y cuando el calor cayó, había planeado guardarme como un extremo suelto en una historia desordenada. Solo ahora, no era solo un final suelto. Yo era el que sostenía el hilo. No llamé a la policía. Aún no. En cambio, comencé a documentar todo. Cada mentira, cada préstamo, cada línea forjada en una hoja de papel. Los imprimí, los archivé en carpetas de Manila, los etiqueté con fechas. Comencé a grabar notas de audio, no porque tuviera miedo de olvidar, sino porque quería que mi voz fuera la última en la habitación si me sucedió algo. Entonces tomé una decisión. Envié una copia de todo el archivo de forma anónima al Departamento de Justicia. No para hacer una declaración, aún no, sino para plantar una semilla. Tendrían la evidencia. Si alguna vez me pasara algo, sabrían dónde mirar. Aún así, no pude detener la sensación que él conocía. Comencé a notar autos estacionados más tiempo de lo habitual cerca de la casa. Una vez, un hombre llamó a la puerta, alegando que estaba haciendo una encuesta del vecindario. No lo abrí, solo vi desde detrás de la cortina, teléfono en la mano. Cada golpe, cada anillo, me hizo saltar. Y aún así, no corrí. No esta vez. Hice otra llamada a Aaron. Necesitamos finalizar la confianza, le dije. La voluntad también, agregué. Quiero todo protegido, le dije. Él estuvo de acuerdo. Lo configuramos todo en mi nuevo nombre con capas de aislamiento legal. Si Brandon alguna vez intentara reclamar un centavo, sería rebotado de todos los tribunales del país. Pero por mucho que intenté protegerme con papel y estrategia, el golpe emocional golpeó en los momentos más tranquilos. Me sentaba por la noche y recordaba a Brandon cuando era niño. Su risa, sus rodillas raspadas, la forma en que solía quedarse dormido en mi pecho. Recordaría los años de adolescencia cuando las cosas se pusieron más difíciles, pero nunca me di por vencido con él. La universidad llama, los silencios repentinos, la distancia creciente. ¿Cómo me lo perdí?
¿Cuánto tiempo había estado alejándose mientras yo seguía aguantando? Tal vez ese sea el peor tipo de traición, el que se desarrolla en cámara lenta, les esperaba que sea algo más. Pero ahora lo sabía, y no iba a dejarlo reescribir el final de mi historia, porque por primera vez en mi vida, sostuve la pluma. La carta llegó en un sobre blanco liso, sin dirección de devolución. Pero en el momento en que vi la escritura a mano, lo supe. Brandon siempre había escrito en golpes agudos e inclinados, como si incluso su bolígrafo no pudiera esperar para terminar con lo que estaba haciendo. Dentro había una sola oración. Sé lo que hiciste, y esto no ha terminado, se lee. Lo leí 2 veces, 3 veces. Luego me reí, no por diversión, sino porque era el tipo exacto de arrogancia que esperaba de él. No, te extraño. No, ¿dónde estás? Solo una advertencia o una amenaza. Doblé la carta cuidadosamente y la deslicé en mi creciente carpeta de evidencia. A estas alturas, ya había ido casi 3 semanas. Brandon había lanzado lo que parecía una campaña pública de preocupación, rogando información, dando entrevistas a las estaciones de noticias locales, desempeñando el papel del hijo desconsolado, buscando a su madre confundida y vulnerable. Hubiera sido cómico si no fuera tan escalofriante. Y luego, tal como temía, él hizo su movimiento. Llegó una carta del Palacio de Justicia del Condado en Dayton, funcionario, certificado. Lo firmé con las manos temblorosas y me senté para abrirlo en la mesa de la cocina. Había presentado una petición para que me declarara mentalmente incapacitado. No pude respirar. El documento incluía declaraciones de 2 personas que afirmaban que había mostrado un comportamiento errático y confundido durante el año pasado. Uno era un ex vecino, el otro su antiguo amigo de la universidad, alguien que apenas conocía. El abogado de Brandon también había presentado clips de audio. Los fragmentos de viejos correos de voz que me quedaban cuando estaba angustiado, solitario o simplemente ventilando. Picado y editado. Me hicieron sonar mal, inestable. Incluso adjuntó una carta de un psiquiatra, una que nunca había conocido, reclamando preocupación por mi comportamiento de desaparición y paranoide. Querían que la corte congelara mis cuentas, confiscara el control del fideicomiso, para arrastrarme de regreso. Sentí que el aire había sido golpeado de mis pulmones. Aaron llegó esa misma noche. Lo leyó todo, su expresión ilegible. Tenemos trabajo por hacer, dijo finalmente. Pero Margaret, debes estar tranquilo, aconsejó. Necesitas mantenerte afilado, agregó. Están contando con el pánico, advirtió. Asentí, demasiado entumecido para llorar. Los siguientes días se movieron como una tormenta. Aaron contactó a un litigante experimentado para ayudarnos a prepararnos. Recopilamos documentos, videollamadas, registros financieros, incluso una revista de datos para demostrar que había sido de una mente sólida todos los días desde que me fui. Programamos una evaluación psiquiátrica independiente. El médico, una amable mujer llamada Dr. Lavigne, vino a la casa y pasó 3 horas conmigo. Ella preguntó sobre mi infancia, mi difunto esposo, Brandon. Le conté todo. Ella no me compadeció. Ella escuchó. Ella hizo preguntas reales. Y cuando se fue, tocó mi mano y dijo, eres la persona más lúcida que he visto esta semana. Se sintió como el primer aliento que había tomado en días. Aún así, la presión montada. Noticias de la audiencia filtrada. Internet, que había simpatizado brevemente con la desaparición de la madre de Brandon, comenzó a cambiar. Surgieron preguntas. ¿Por qué no había contactado a nadie? ¿Era inestable? ¿Alguien más estaba tirando de las cuerdas? Los medios de comunicación aman un misterio, y Brandon sabía cómo alimentarlos con uno. Pero ya no tenía miedo porque ahora tenía más que solo pruebas. Tuve un propósito. En la tranquilidad de mi pequeña casa, comencé a preparar una declaración de video. Todavía no lo publiqué, pero quería estar listo en caso de que me silenciaran. Miré la cámara y dije, mi nombre es Margaret Taylor. Soy de una mente sólida, y la persona que más confiaba más me traicionaba, continué. No lloré. No grité. Acabo de decir la verdad porque sabía lo que venía. Y esta vez, yo no sería el juicio. El Palacio de Justicia en Dayton no había cambiado desde la última vez que lo pasé hace años. Cuando pagué un boleto de estacionamiento y me senté en una habitación llena de gente que esperaba olvidar sus errores. En aquel entonces,
Era una esposa, una madre, alguien que creía en dar a las personas segundas oportunidades. Ahora yo era el acusado. Aaron me había aconsejado que me vistiera simple pero fuerte. Algo que decía: no estoy aquí para suplicar. Estoy aquí para ser escuchado. Llevaba un abrigo azul marino con botones plateados, el viejo reloj de mi esposo y un par de tacones sensibles que hicieron clic desafiante con cada paso a través de los salones del tribunal. Brandon ya estaba sentado al frente de la sala del tribunal cuando llegué. Se puso de pie cuando entré, como una actuación perfecta. Una máscara de preocupación cubrió su rostro. Incluso ofreció una sonrisa, del tipo que los extraños interpretarían como calidez, pero la vi por lo que era. Estaba aquí para enterrarme. El juez, un hombre mayor con ojos cansados, introdujo el caso en el asunto de la competencia mental de Margaret Taylor. Las palabras colgaban en el aire como humo. El abogado de Brandon fue primero. Un hombre alto con voz pulida y demasiada confianza. Lo puso como un guión. Margaret había desaparecido. Margaret se estaba comportando erráticamente. Margaret posiblemente estaba siendo manipulada. Margaret era un peligro para ella y sus finanzas. Presentó la carta del psiquiatra, la del médico que nunca conocí, y presentó esos clips de audio de mí, editado y empalmado como un carrete de terror. Me escuché a mí mismo sonar disperso, desesperado, incluso inestable, completamente fuera de contexto. Vi las cejas del juez, mis manos se apretaron alrededor del reposabrazos. Entonces Brandon habló. Su honor, dijo, la voz temblando la cantidad justa. Amo a mi madre, afirmó. Realmente lo hago, agregó. Esto es lo más difícil que he hecho, dijo. Pero creo que se está aprovechando, continuó. Ella no es ella misma, afirmó. Ella está perdida, concluyó. Fue entonces cuando me puse de pie. Mi turno, honor, dije. El juez asintió. Caminé lentamente hasta el estrado, deteniendo lo suficiente como para dejar que el peso de mi presencia se asentara. Entonces hablé. Mi nombre es Margaret Taylor, comencé. Tengo 62 años, continué. No tengo discapacidad mental, dije. No estoy perdido y no soy la víctima de nadie, declaré. Abrí mi carpeta metódicamente, cuidadosamente, y entregué una copia del informe psiquiátrico completo del Dr. Lavine al juez, firmado, fechado y certificado. El veredicto: mente completamente sólida, sin indicadores de deterioro cognitivo, emocionalmente estable. Vi tenso los hombros del abogado. La cara de Brandon se sacudió. Entonces continué. Tengo aquí, dije, levantando una segunda carpeta. Un registro de cada llamada telefónica que hice la semana antes de irme, expliqué. Recibos para la transferencia de fondos a un fideicomiso legal, agregué. Registros médicos, limpios, noté. Y una declaración jurada firmada del abogado que me ayudó a salir de las instalaciones, afirmando que era lúcido, lógico y en pleno control de mis decisiones, concluye. Hice una pausa. Y también tengo algo más, dije. Pero no presentaré eso hoy, agregué. No a menos que lo necesite, advertí. No mostré el archivo, el que tiene cada firma fraudulenta, cada préstamo robado, cada documento fiscal manipulado que Brandon haya tocado. Ese era mi as. En cambio, me volví hacia el juez. Me puso en una instalación sin mi consentimiento, le dije. Tomé mi teléfono, tomé mi libertad, y ahora quiere tomar lo poco que me queda, continué. Mi voz, mi independencia, mi dignidad, mencioné. No lo dejes, suplicé. La sala del tribunal estaba quieto. Aaron se sentó a mi lado, silencioso, pero estable. Sus ojos se encontraron con los míos, orgullosos, pero no sorprendidos. El juez se recostó, el pulgar tocando el archivo. Necesito tiempo para revisar todos los documentos y la evaluación médica, dijo. El tribunal se reunirá en 2 semanas, anunció. 2 semanas. Brandon se volvió hacia mí cuando terminó la sesión. Intentó llamar mi atención, pero no le di la satisfacción. Salió de la sala del tribunal con puños cerrados y una mandíbula ajustada. Su máscara estaba agrietando. Y yo, salí con la cabeza en alto. La guerra no había terminado. Pero por primera vez, sabía que podía ganarlo. 2 semanas. Ese es el tiempo que nos dio el juez.
pero Brandon no desperdició un solo día. A las pocas horas de abandonar el juzgado, se duplicó en su campaña pública. La noticia local dirigió un nuevo segmento. La madre desaparecida reaparece en la corte. El hijo teme la explotación. Brandon habló directamente con la cámara, con los ojos húmedos, la voz temblando lo suficiente. Solo quiero asegurarme de que mi madre esté segura, dijo. Ella ha pasado por mucho, agregó. Ella no está pensando con claridad, y me temo que hay personas a su alrededor con malas intenciones, afirmó. Vi la transmisión desde mi sala de estar, los brazos doblados, con la mandíbula apretada. No había malas gente a mi alrededor. Solo yo. Solo Margaret Taylor. La mujer que lo crió, que se sacrificó, que perdonó más de lo que cualquier madre debería. Y tuvo la audacia de pintarme como un títere. Ese fue el momento que supe. La guerra silenciosa que había declarado en mi corazón ya no era suficiente. Necesitaba actuar. Llamé a Aarón y le pedí que pasara. Cuando llegó, le entregué el sobresellado con cada documento que había recopilado. Los préstamos fraudulentos, las firmas falsificadas, las declaraciones de impuestos que Brandon había presentado bajo mi nombre. Envíalo, le dije. No al tribunal, al Departamento de Justicia, anónimamente, ordené. Abrió el sobre, volteó las páginas y asintió. Esto llamará su atención, dijo. Estoy contando con eso, respondí. Pero no terminé. Esa noche, usando uno de mis nuevos alias y una cuenta nueva en línea, hice una donación considerable. 5 millones de pesos a una organización nacional sin fines de lucro que protege a las personas mayores del abuso financiero. No hay nombre adjunto, solo la transferencia. En una semana, lanzaron una campaña usando mi caso como símbolo. No me llamaron, pero el momento era demasiado perfecto. La gente comenzó a susurrar, compartir, cuestionar. ¿Cómo se desvanece una madre y luego reaparece con el dinero, pero su propio hijo intenta encerrarla? Preguntaron. Los comentarios inundaron las redes sociales. Algo está con el hijo. Déjala hablar. ¿Por qué nadie le ha preguntado a su lado? No confío en él. Brandonsker, la imagen completamente construida, comenzó a tambalearse. Entonces un descanso que no había esperado. Un periodista de un periódico importante se acercó a Aarón. Ella quería escuchar mi lado de la historia. Ella prometió discreción. Sin nombres, sin fotos, solo verdad. Estuve de acuerdo. Nos conocimos en un café tranquilo, 2 ciudades. Llevaba gafas de sol y un sombrero. Nos sentamos en la cabina de la esquina. Ella llegó al disco y me dejó hablar. Le conté sobre la instalación, acerca de ser dejada allí sin previo aviso, sobre Brandon tomando mi teléfono, mis cuentas, mi dignidad. No mencioné la lotería. Aún no. Cuando ella preguntó sobre el caso de la corte, simplemente dije, está tratando de tomar el control de mi vida. Nuevamente, la historia funcionó 2 días después. ¿Madre o millonario? El silenciamiento de Margaret T. Los puntos no tardaron mucho en conectarse. La gente en línea comenzó a especular. ¿La madre desaparecida era realmente la donante anónima? ¿Fue por eso que su hijo quería que la declarara incompetente? Más susurros, más dudas. Y aún así, me quedé callado. Porque la caída de Brandon no proveniría de una acusación. Vendría de un cálculo. 2 días antes de que el tribunal se volviera a reunir, Aarón recibió una llamada. Era del Departamento de Justicia. Habían recibido nuestro archivo anónimo y estaban abriendo un caso. Brandon aún no lo sabía, pero mientras construía un castillo de mentiras en los tribunales y cámaras, estaba prendiendo fuego a la base y las llamas estaban aumentando. La segunda audiencia se sintió más fría, no por el clima, aunque el viento de Tennessee se había vuelto cruel esa semana, sino porque algo había cambiado en el aire a nuestro alrededor. Brandon entró en la sala del tribunal con menos confianza esta vez. Sus hombros no eran tan altos. Su abogado susurró con urgencia mientras tomaban asiento. Habían visto el artículo. Habían visto el turno en línea. Sentían las grietas. Me senté con calma, mi carpeta de documentos perfectamente metidos en mi regazo. Ya no tenía miedo. Estaba enojado. No es el tipo de ira que arremete, sino del tipo que se agudiza a la precisión. Esta vez,
Fuimos primero. Aaron abrió con una declaración que silenció la sala del tribunal. Tu honor, comenzó. Desde la última audiencia, hemos completado una evaluación psiquiátrica independiente completa. Presentamos registros financieros detallados que prueban la independencia y coherencia de la señora Taylor. Y hemos descubierto a través de los registros públicos legítimos que el peticionario, el señor Brandon Taylor, se encuentra actualmente bajo una investigación federal para múltiples crímenes financieros, incluido el mal uso de la identidad y el fraude a impuestos, estableció. Le entregó al juez una copia del expediente de caso público. El abogado de Brandon se levantó de inmediato, protestando. Esa investigación no tiene relación con... Comenzó. El juez levantó una mano. Siéntate, ordenó. La sala del tribunal contuvo la respiración. Luego vino el verdadero golpe. El doctor Lavine, mi evaluador independiente, tomó la posición. Tranquilo, inteligente, directo. Ella confirmó que no solo era mentalmente competente, sino emocionalmente sólido, y plenamente consciente de mis decisiones, incluida mi elección de salir del hogar de ancianos. Ella no solo está clara, dijo el doctor Lavine. Ella es deliberada, reflexiva, agregó. No hay una base médica para ninguna declaración de incompetencia, concluyó. Miré a Brandon entonces. Sus manos estaban agarrando la mesa tan fuerte que sus nudillos eran blancos. Su máscara, esa fachada de preocupación cuidadosamente construida, se estaba desmoronando por la segunda. Aaron luego presentó nuestra última evidencia, una línea de tiempo. Se demostró exactamente cuando Brandon intentó tomar el control de mis cuentas y cómo eso coincidió perfectamente con grandes retiros que hizo de su propio negocio fallido. ¿Coincidencia? Difícilmente. El juez revisó todo en silencio. A Brandon se le ofreció la oportunidad de responder. Se puso de pie, su voz se rompió. Mi madre está enferma, dijo. Ella claramente está siendo manipulada por alguien, afirmó. Ella no actuaría así a menos que estuviera confundida o inestable, argumentó. Esta no es ella, tartamudeó. Entonces me puse de pie, y lo enfrenté directamente. Yo soy ella, le dije. Todos se fueron quietas. Soy la mujer que se quedó contigo cuando tenías gripe a los 6 años, comencé. Quien renunció a las vacaciones, que empeñó joyas para pagar sus clases universitarias, que cocinó su comida favorita incluso cuando no podía pagar los alimentos para mí, continué. Yo soy ella y me dejaste en una instalación como si no fuera nada, declaré. Me volví hacia el juez. Y ahora, honor, te pido que me dejes probar que no soy nada, suplicé. El juez se inclinó hacia adelante, se mudó de los dedos y habló lentamente. La señora Taylor, basada en la abrumadora evidencia proporcionada, su evaluación psiquiátrica y las inconsistencias en las afirmaciones del peticionario, estoy desestimando este caso, dijo. Sus cuentas financieras y su autonomía personal están completamente restauradas, continuó. Este tribunal lo reconoce como competente e independiente, concluyó. No lloré, pero mis manos temblaron ligeramente cuando recogí mis papeles y salí de la sala del tribunal. Brandon no dijo una palabra cuando pasé. Sus ojos estaban salvajes. No con ira, con miedo. Sabía que había terminado. Al menos esta parte. Pero lo que no sabía era que, aunque había pasado semanas tratando de demostrar que era inestable, había estado construyendo algo mucho más poderoso que una defensa. Un legado. Y aún no había terminado. La llamada telefónica llegó justo después de la medianoche. La voz de Aaron era tensa, pero estable. Sucedió, dijo. El Departamento de Justicia abrió los procedimientos formales, continuó. El nombre de Brandon está en el expediente, agregó. No hablé. Me senté allí en la oscuridad, mirando el viento cambiando los árboles más allá de mi ventana. Una parte de mí había estado esperando este momento. Pero ahora que había llegado, no se sintió victorioso. Se sintió inevitable. A la mañana siguiente, el mundo se puso al día. Los medios de comunicación pulularon primero. Brandon Taylor, hijo del recientemente destacado caso de abuso de ancianos, bajo la investigación federal. Mi nombre no se mencionó, no directamente, pero los puntos estaban demasiado cerca para conectarse. La gente recordó a la madre desaparecida, la batalla judicial, el donante anónimo, la mujer frágil que desapareció pero se mantuvo firme en la corte semanas después. Ahora su hijo perfecto se estaba desmoronando, y querían saber de mí.
Me quedé callado durante 2 días, apagué la televisión, ignoré el teléfono. Me preparé el desayuno, vi a los pájaros picotear en el patio de las heladas, me senté con un bolígrafo en la mano y escribí cartas que nunca tuvo la intención de enviar. Pero el silencio no era justicia. Era ahora. Me puse en contacto con Sara, el periodista que me había conocido en secreto semanas antes. Le dije que estaba listo para hablar, esta vez en cámara. Sin alias, no más sombras. Programamos la entrevista para el siguiente viernes. Noticias nacionales, característica completa. Ella me preguntó si estaba seguro. Nunca he estado más seguro, dije. El día de la entrevista, me vestí simplemente. Suéter gris, pequeños aretes plateados, sin maquillaje, sin estilista, solo verdad. Nos sentamos el uno del otro en un estudio tranquilo, las luces suaves y cálidas. Sara se inclinó hacia adelante. Margaret, el mundo conoce los titulares, dijo. Han leído sobre Brandon, sobre el caso, continuó. Pero lo que no saben es el corazón, agregó. ¿Por qué ahora?, preguntó ella. Miré directamente a la cámara. Porque no se trata solo de mí, le dije. Se trata de todos los padres que lo dieron todo y fue tirado, continué. Cada adulto mayor despedido, borrado o encerrado bajo la excusa del amor, expliqué. Yo era casi uno de ellos, admití. Y ya no estaré callado, declaré. Luego conté mi historia, el hogar de ancianos, el boleto de lotería, las mentiras que descubrí, el archivo que envié. No dejé nada. Los ojos de Sara brotaron mientras hablaba. Pero no lloré. Había terminado de llorar. Esa noche, la entrevista se emitió. Millones observaron. Mensajes vertidos. Personas de todo el país que comparten sus propias historias de traición, abandono y supervivencia. Ya no era solo Margaret. Yo era un espejo. Brandon no habló públicamente, pero fuentes cercanas a él dijeron que estaba devastado, que su vida se estaba desmoronando. Bien. Él construyó esa vida en la manipulación, y ahora se derrumbaba bajo el peso de su propia crueldad. Pero no me burlé. En cambio, me puse a trabajar. Hice planes para lanzar una base, una que protegiera a los ancianos del abuso legal y financiero. No solo en nombre, sino con apoyo legal real, financiación real, defensa real. Lo llamé el Proyecto Margaret porque si iban a usar mi nombre para despojarme de dignidad, lo iba a usar para devolver la dignidad. Aún así, el dolor se demoró. No porque Brandon estuviera sufriendo, sino porque una vez lo había amado con una especie de lealtad que me cegó. Y ahora tenía que aprender a vivir sin esa ilusión. Pero ahora tenía algo mejor. Tenía la verdad, y nadie podía quitarme eso nuevamente. El arresto de Brandon no vino con sirenas. Vino con titulares. Brandon Taylor acusado de múltiples cargos de fraude electrónico, robo de identidad y evasión fiscal. Leí las noticias en una mañana tranquila con mi té en la mano, y mi gato se acurrucó a mi lado. La casa estaba quieta, excepto el zumbido constante del refrigerador y el viento que cepillaba las persianas. Durante mucho tiempo, solo miré el artículo, no porque no lo creyera. Lo hice, pero porque había imaginado este momento tantas veces que cuando finalmente llegó, casi se sintió como déjà vu. Estaba en Bond. Por supuesto, el dinero puede comprar tiempo, incluso cuando no puede comprar paz. Pero el daño se hizo. Su nombre se había convertido en sinónimo de traición. Los exclientes apretaron su negocio. Sus líneas de crédito estaban congeladas. Amigos, se fueron. Incluso su esposa había emitido una declaración a través de un abogado. Ella estaba solicitando el divorcio. Estaba solo ahora. Debería haberme sentido triunfante. Pero todo lo que sentí fue hueco. Lo que pasa con la traición sobrevivir es que no te deja entero. Te deja más sabio. Sí, más agudo, más fuerte tal vez. Pero algo suave muere en ti, esa confianza ciega, esa creencia de que el amor es suficiente para mantener a alguien leal. No lloré esa suavidad. Lo enterré. Fue un sábado frío cuando entré al centro de la ciudad por primera vez desde la entrevista a Ayrd. La gente me reconoció. No susurraron. No miraron. Ellos sonrearon. Una mujer, tal vez a los 40 años, me tocó el brazo y dijo, le diste coraje a mi madre para dejar una mala situación.
Un joven detrás del mostrador de farmacia deslizó una nota en mi bolsa de receta. Mi abuela dice, gracias, se lee. No busqué esta atención, pero vino suavemente, como la luz del sol a través de nubes pesadas. Aarón se detuvo esa tarde. Le ofrecieron un trato, dijo. 10 años si se declara culpable, continuó. Si no, va a juicio, agregó. ¿Y él? Yo pregunté. Todavía fingiendo que todo es malentendido, respondió. Él piensa que puede burlar el sistema, agregó. Sacudí mi cabeza. Ha estado fingiendo toda su vida, le dije. Aarón dudó. ¿Todavía no ha tratado de contactarte?, preguntó. Me encontré con sus ojos. No directamente, pero había recibido algo. Una carta, sobre sin marcar, se deslizó debajo de la puerta de mi casa una noche mientras estaba en la cocina. Dentro, una fotografía. Fue de mis 60 cumpleaños. Yo en un suéter amarillo, riendo, con pastel en mi cara. Brandon a mi lado, sosteniendo el cuchillo, riendo también. En la parte de atrás, solo una frase en su letra. Siempre creíste en mí, decía. Lamento que no haya sido suficiente, agregó. Me senté con esa foto durante horas. No llorar, no furioso, solo recordar. Recordando al niño que pidió un cuento más a la hora de acostarse. El adolescente que condujo mi auto a un buzón y lloró cuando no grité. El hombre que me abrazó más fuerte de lo habitual el día que su padre murió. Todos eran partes de él, y las amaba. Pero el amor, el verdadero amor, exige la verdad. Y Brandon eligió mentiras. Esa noche, quemé la foto en la chimenea. No por odio, sin liberación. Vi las llamas rizarse alrededor del papel, ennegrar los bordes, borrar la sonrisa. No necesitaba una foto para recordar. Necesitaba paz. Y casi estaba allí. La mañana que regresé a Willow Pines, el cielo era de color gris pálido, del tipo que suaviza el mundo sin ocultarlo. Me quedé fuera de las instalaciones por un largo momento, mirando el lugar donde me habían dejado como equipaje. El estacionamiento era tranquilo. Los árboles estaban desnudos, pero algo había cambiado. Las puertas delanteras se abrieron, y Ruby salió antes de que pudiera tocar. Ella jadeó cuando me vio. «Oh, Dios mío, Margaret», exclamó. Sonreí. «Soy yo», dije. Nos abrazamos, no cortésmente, no brevemente, sino como dos personas que habían sobrevivido a algo. Sus brazos eran cálidos, y me di cuenta de cuánto había pasado desde que me sentí seguro en el abrazo de alguien. En el interior, el lugar se veía diferente. Los pisos estaban recién encerados. Las luces eran más brillantes. La sala común tenía nuevos libros, una mejor televisión y café real en la esquina. Escuché lo que hiciste, dijo Ruby, llevándome a un banco tranquilo en el pasillo. Las donaciones, las entrevistas, continuó. Margaret, cambiaste todo, agregó. No, dije. Simplemente dejé de dejar que la gente deciera quién era, corregí. Caminamos los pasillos juntos. Visité la vieja habitación de Doris. Ahora era un salón de lectura. El personal levantó la vista, algunos sonriendo, algunos aturdidos. Algunos residentes me reconocieron. Asentí a cada uno de ellos. Ya no eran invisibles, y yo tampoco yo. Esa tarde, di un discurso en la sala de nuevas actividades. Había sillas plegables establecidas, y el personal había hecho galletas. Ruby me presentó como si fuera alguien famoso, pero sacudí la cabeza. No estoy aquí porque soy rico, comencé. Y no estoy aquí porque me perjudicaron, continué. Estoy aquí porque fui silenciado, expliqué. Y sé cuántos de ustedes todavía se sienten así, agregué. Cada par de ojos me vio. Algunos brochan con lágrimas. Quiero decirte algo que desearía que alguien me hubiera dicho hace mucho tiempo, le dije. No eres una carga, dije. Continué, no eres olvidado. Le dije, y no has terminado. Hubo un aplauso más suave y fuerte. Sonreí ya que el peso de todas las noches solitarias que había experimentado fue levantada por algo más lleno y más cálido. Completé la confianza cuando llegué a casa. El proyecto Margaret se convertiría en una organización nacional que brinda apoyo financiero y legal a las personas mayores que corren el riesgo de explotar.
Estableceríamos relaciones con los tribunales y las instituciones de cuidado de ancianos, contrataríamos abogados y establecemos líneas directas. Brandon aceptó la oferta. 10 años. Intentó enviar una segunda carta. Lo envié de regreso sin abrirlo. El capítulo estaba cerrado. En los últimos días del año, envié cartas a todos los que me habían apoyado. Dr. Lavigne, Aaron e incluso Ruby. Les agradecí por apoyarme mientras me salvaba, no por salvarme. Luego, en la primera nevada de enero, di un paso que no había dado en décadas. Me envié una carta. Era solo una página de largo. Me senté junto al hogar y lo leí en voz alta. A mis pies, el gato se acurrucó. Hablé, querida Margaret, primero. Cuando dije, ¿no estabas loco? Continué, no confiabas demasiado. Continué, no eras débil. Eras solo una mujer que lo ve demasiado profundamente, aclaré. Y cuando intentaron escribirte de tu propia vida, recogiste la pluma y escribiste el final tú mismo, dije. Le dije, estoy muy orgulloso de ti. Le dije, con amor, tú mismo, al final. Puse la letra en la repisa después de doblarla y colocarla en una pequeña caja de madera. No necesitaba un legado financiero, represalias o incluso justicia. Tuve más. Libertad. Y finalmente estaba por fin, completamente libre por primera vez en mi vida. Le agradezco que escuches. Recuerde suscribirse y no dude en dejar un comentario con su historia. Tu voz cuenta.